Amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Damián Acache y hoy nos va a estar tocando hablando de la nueva serie de suspenso que lanza Netflix llamada Misa de Medianoche, que seguramente ya hayan escuchado el nombre de esta serie porque justamente está escrita y dirigida por Mike Flanagan, que si hacemos memoria, Mike Flanagan trajo grandes producciones a la plataforma como lo fueron las series de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor, que en mi opinión The Haunting of Hill House es de lo mejor que tenemos de terror en la plataforma. The Haunting of Bly Manor no tanto, pero bueno, es importante. Y bueno, esta vez nuestro querido Mike Flanagan nos trajo una propuesta un poco más interesante, fantasiosa y sobre todo más bíblica. Como aclaro siempre, estos videos tienen spoilers, así que si todavía no viste la serie de Misa de Medianoche, te recomiendo sacarla porque justamente voy a estar explicando todo lo que pasó en la serie y más aún el final. Ahora sí, sin más que decir, bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine. Como hago siempre en estos videos, antes de empezar a explicar todo lo que pasó en el final, voy a empezar haciendo un resumen de todas las cosas que fueron pasando en la serie, explicando cada una de ellas para que cuando llegue al final todo quede un poco más claro. Y obviamente tratar de responder la pregunta que seguramente todos tuvimos cuando estábamos viendo la serie de ¿qué santas brujas endiabladas acabamos de ver? Misa de Medianoche, como vimos todos, nos mete en la historia de esta isla donde llega un padre que nadie conoce y que resulta que gracias a este padre empiezan a pasar cosas extrañas que nadie entiende cómo pasan en la isla. O sea, todo lo de la isla empiezan a pensar que son milagros de Dios, pero obviamente no era tanto eso, sino que pasaba por algo más satánico. O sea que en el medio de estos milagros pasaban también cosas extrañas que nadie podía explicar, como por ejemplo lo de los animales muertos, como por ejemplo que muchas personas veían una figura de alguien raro que no conocían y que eso los asustaba. Y ahí obviamente ya teníamos dos grandes preguntas. La primera, ¿quién era este papa, este padre, este cura que nadie conocía? La segunda, que en realidad no eran dos sino tres, es ¿qué estaba pasando con el pueblo que pasaban todos estos milagros y cuál era la explicación? Y la tercera pregunta era ¿quién era esta figura extraña que mucha gente estaba viendo fuera de su casa y que se mostraba obviamente como si fuera un espíritu maligno? Vamos ahora sí con la primera explicación de quién era este padre que nadie conocía, que en realidad todos sí lo conocían, pero no se acordaban de cómo era él en su juventud. ¿Y por qué digo en su juventud? Bueno, como vimos al principio de la serie, todas estas personas de la isla estaban esperando a un cura, que él era el que estaba con ellos siempre durante mucho tiempo, pero en realidad llegó otro más joven. Y como lo explicaron en un capítulo, resulta que estos dos curas no son dos curas diferentes, sino que son la misma persona, solo que ahora se ve un poco más joven por una explicación. Y esta explicación, justamente la del padre, cuando cuenta que él se había ido a Israel a un viaje ahí que no sabemos bien por qué era, pero bueno, en este viaje que él hace, él ya sufría de demencia senil, que significa que él no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor, que estaba medio loco, que los años le estaban jugando una mala pasada, y allá en Israel él se pierde en un desierto que él dice que es el desierto de Damasco, y en la serie nos cuenta que él está a punto de morir por una tormenta de arena, pero que se topa con una cueva milagrosa que no sabe por qué estaba en el medio del desierto, y acá a mí también me gustaría saber por qué había una cueva en el desierto de Damasco y cuál sería la explicación. Yo, si me lo pongo a pensar, para mí era una cueva que estaba enterrada en el desierto de Damasco y justamente por la tormenta de arena como que se levantó, o sea que salió para arriba, y que adentro de esa cueva, como vimos, obviamente había algo. Retomando un poco, el padre decía que se encontró con esa cueva y adentro de esa cueva estaba el ángel, que es el que vimos a lo largo de los capítulos, y como vimos, ese ángel es el que lo mata, pero que después le devuelve la vida porque sentía que con él podía armar un plan, y de esa forma que el ángel lo mató y después lo resucitó, es como el padre despertó ya curado de su demencia senil y con muchos años menos encima porque había entrado siendo un viejito y terminó siendo una persona joven más o menos de 35-40 años. ¿Que cuál era la explicación? Bueno, justamente que el ángel lo había matado, pero le dio de su sangre divina y justamente lo había vuelto joven de vuelta. Obviamente que la serie nos deja la duda de quién era esta criatura porque no se explica, como que queda a interpretación del espectador, pero bueno, queda saber si era un ángel o para mí era un vampiro, era Drácula, lo confirmo, o simplemente era Drácula porque tiene todas las fichas para ser Drácula. Primero, es inmortal, Drácula era inmortal. Segundo, tiene alas, Drácula tenía alas. Tercero, puede convertir a la gente como él, Drácula hacía eso con la gente y la convertía en vampiro. Tercero, se alimenta de la sangre de la gente para vivir.
cuarto puede volar, quinto podía mostrarse como en una forma humana porque en un momento se pone una túnica, se cruza de brazos. Para mí era Drácula, yo lo digo desde ya. Y a vos, Mike Flanagan, que sé que estás mirando mi video, te pido por favor confirmame que era Drácula, así yo me quedo más tranquilo. Y bueno, volviendo un poco a lo de antes, ¿cuál era el plan que tenía este ángel o Drácula? Justamente con la idea de convertir al padre en un vampiro como él o lo que sea, para que él haga algo. Y resulta que ese plan que estaba buscando el ángel lo dicen más o menos en el capítulo final o en el anteúltimo, que ese ángel había convertido al padre para que haga un ejército de Dios. Sí, yo sé que suena un poco raro, pero el ángel quería tener un ejército de Dios, o sea, un ejército de toda gente como él, así onda vampiro, y que transforme gente, hasta que el mundo entero sea como él. Repito un poco, el plan del ángel era convertir al padre para que el padre vaya a su isla y en su isla convierta a todos para que después todos juntos desde la isla vayan a tierra firme y ahí todos sean una comunidad de creyentes, fieles y obviamente espíritus malvados. La segunda gran pregunta que había en la serie es: ¿cómo puede ser que los milagros divinos sean de Dios? ¿Qué eran esos milagros y cómo estaba pasando? Bueno, esa segunda pregunta también se contesta en la serie porque vemos en un momento que el padre está metiendo de su sangre y también metiendo de la sangre del ángel dentro de la copa de vino donde la gente tomaba en la bendición de la misa. Y así era como se hacían los milagros de, por ejemplo, la chica que no caminaba, que ahora podía caminar, o esa viejita que estaba re mal de la cabeza, que después se cura. Bueno, era justamente por eso, porque la gente tomaba un poco de la sangre del ángel y eso hacía que mejorara, depende lo que tenía que mejorarse. Y si se preguntaron por qué cuando tomaban la sangre no se convertían en, por ejemplo, lo que era el padre, lo explica la serie diciendo que ellos no se podían transformar si antes no morían. O sea, vos podías tener la sangre en tu cuerpo, podías estar mejorado, pero si vos no morías no te podías transformar en esa especie de vampiro. Continuando un poco lo que está pasando en la serie, el padre había podido juntar gente que creía en su causa, que entendía que lo que pasaba ahí no era algo diabólico, sino que era un plan de Dios de juntar muchos seguidores y poder así ir a tierra firme y que todos tengan esta vida eterna, porque en realidad era una bendición, no una maldición. Y como vimos, había gente a favor del padre, pero también había gente en contra, como es el caso de nuestro protagonista, que se transforma pero termina suicidándose porque no quería vivir una vida así maldita, eterna y modo diablo. Ahora sí, ya entrando en el final de temporada, lo que vimos que pasó era que todos los seguidores del diablo iban a ir sí a tierra firme, pero no terminan pudiendo ir, justamente porque los chicos destruyen los barcos y se quedan varados en la isla. Pero no solo eso, sino que también terminan muriendo porque la única forma que tenían ellos de morir era si los alcanzaba el sol. Justamente al igual que los vampiros, la única forma que tenían de morir era que si el sol tocaba su piel, ellos se iban a quemar por completo y así morían. Y como vimos, no inteligentemente, ellos terminan prendiendo fuego todas las casas de la isla y no terminan teniendo un refugio donde meterse para cuando salga el sol. Así que finalmente todos, pero todos los de la isla terminan muriendo, menos los dos chicos que eran la chica que estaba en silla de ruedas y también el chico que era el hermano de nuestro protagonista. Y además de eso, y muy importante, el personaje de Erin, que era nuestra otra protagonista, antes de morir tiene un enfrentamiento con el ángel y muy inteligentemente ella agarra un cuchillo y le corta por completo las alas, y eso hace también que el ángel no pueda escapar porque supuestamente la isla más cercana que tenían cerca estaba a 50 kilómetros y él tenía que hacer un trayecto muy rápido con las alas cortadas de 50 kilómetros antes de que salga el sol y lo mate. Que ahí medio Mike Flanagan hace como que quede a interpretación del espectador de si el monstruo seguía vivo o no después de que salía el sol, porque como vimos el monstruo se escapa, pero creo yo que el monstruo muere porque en un momento la nena dice que ya no siente las piernas. Entonces entiendo yo que ella ya no sentía las piernas justamente porque el ángel no había llegado y había muerto. Y bueno amigos, hasta ahí mi explicación de todas las cosas que fueron pasando en esta nueva serie que lanzó Netflix. Y bueno, justamente hablando de gustar, si el video te gustó, déjame tu like acá y también comentame abajo si la serie te gustó o si no te gustó. Y obviamente no te olvides de irte sin darle click acá abajo al botón que de suscribir, que bueno, para nadie a mí me ayuda mucho con eso. Ahora sí, nos vemos la próxima. Chao.